iglesia. Y lo que quiero hablar en este momento es: regrese a tu único y primer amor. ¿Lo escucharon? Regrese a tu único y primer amor. ¿Quién es el único y primer amor? Cristo. Por eso en este momento, hermano, toma esta palabra para ti. Y quizá más alguien dirá: pero ¿de qué voy a regresar? ¿O de qué me voy a volver? ¿Por qué tengo que regresar yo? Nada más aceptemos lo que Dios nos habla. ¿Sabe por qué? Para el bien de cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren estar bien? ¿Sabe qué es lo que a mí me impacta el corazón? Después de estas palabras: regrese a tu único y primer amor, porque aún hay esperanza. Y a lo lejos me acordé de una palabra que decía, eso ya lo prediqué aquí, por eso me acuerdo, que decía: hay que recuperar lo que aún no está perdido. Me acordé de estas palabras, y por eso con todo mi corazón yo vengo a hablarte de esa palabra, hermano. He estado hablando así como Dios le habló a su pueblo en el antiguo tiempo. Así ha estado hablando Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé qué has hecho con los mensajes, pero realmente Dios ha hablado así como habló en aquel tiempo, cuando Israel se apartó, abandonó y olvidó a su creador. Y Dios andaba detrás de ellos, hablaba, mandaba a sus profetas. Y conforme Dios mandaba a sus profetas detrás del pueblo, y Dios hablaba por medio de sus profetas. Pero más el pueblo no quería escucharlos. El pueblo no quería reconocer en dónde ha caído. ¿Y qué cree? Lo mismo está hablando Dios en estos tiempos. El diablo se nos puso de enfrente. Pónganse de pie. Y antes de que el diablo logra su objetivo, Dios nos permite escuchar esa palabra. Porque la guerra suya no es contra carne y sangre. La guerra que tenemos es contra el mismo Satanás. Y yo no vengo a hablarte de locuras, para que usted no dude. ¿Sabe qué, hermano? No vaya a pensar usted que solamente unos 5 minutos, no sé. ¿Sabe? Me he preguntado un montón, en la cual he pasado noches enteras pensando sobre la palabra, pensando de muchas cosas, lo que recibo, el que me está hablando, el que está tocando la puerta de mi corazón. Y me he estado preguntando y he dicho: ¿quién es? Me he estado preguntando dentro de mí mismo y he dicho: ¿quién es el que no me deja dormir? Pasando las horas, a veces veo el reloj y llega
5 de la mañana y ni siquiera un poquito de sueño. Y dentro de mí yo digo, ¿qué está pasando? Porque alguien habla en mi corazón y me dice, observe mi palabra. ¿Qué pasó con ese pueblo que yo tanto lo amé? Observe mi palabra. ¿Cómo me pagó aquel pueblo que yo lo salvé de su esclavitud? Cuando estaban lastimados, heridos, cuando se servían como juguete en las manos de sus enemigos, me clamaban por ayuda y yo los ayudé y yo los salvé. Y alguien me motiva para observar, para ver, para estudiar sobre ese pueblo. Y me pregunto, ¿será que lo que siento, lo que me pone en mi corazón, la palabra de Dios lo respalda? Pero ¿por qué me hace que yo tengo que ver a fondo de ese pueblo? Como he dicho, alguien me dice en mi corazón, solo mira ese pueblo, cómo se comportó. A ese pueblo que tenía yo un plan especial sobre ellos. Yo quería cuidarlo, yo quería hacerle un pueblo especial. Y yo los había sacado de la esclavitud para llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel. ¿Cuántos están aquí? Y cuando veo la palabra, me encuentro con estos versículos, que ese pueblo que Dios tenía un plan maravilloso sobre sus vidas. Dios quería hacerle un pueblo especial. La palabra de Dios dice que Dios lo quería cuidarlo, quería protegerlo, quería bendecirlos. Amado hermano, Dios quería darles bendiciones, únicas bendiciones que el mundo no lo pueda tener, no lo pueda encontrar. Pero Dios tenía estos planes sobre ese pueblo, que Dios quería bendecirlos a lo grande. Pero ese pueblo fue mal agradecido con Dios. Fue mal agradecido con su Creador. Fue mal agradecido con su Salvador. Imagínense ese pueblo que caminó por el desierto, cuando había un gran calor insoportable en el desierto. Dios estaba sobre ellos a través de una nube. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Dios no los dejó para que se quemaran bajo los rayos del sol. Él estaba sobre ellos en una nube. Imagínense, conforme van caminando ese pueblo, la nube estaba sobre ellos, tranquilitos, mi amado hermano, fresquecitos. ¿Por qué? Porque sobre ellos estaba la presencia de Dios, los cubría. Y de noche, cuando el desierto oscurecía, Él estaba con ellos a través de una columna de fuego, los alumbraba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele palma al Rey. Y cuando se toparon, porque hay muchas cosas de qué hablar de eso, pero eso es lo que me hacían a mí para meditar sobre esa palabra. Y no lo puedo dejar, no lo puedo desviar. Y noto ese problema. No voy a pensar usted que solamente aquí nos habla Dios. Y ayer tuve el privilegio de predicar con unos hermanos, y mi sorpresa es cuando yo le pregunté al Señor, ¿cuál es esa palabra que tú quieres que predique? Cuando yo sentí, estaba meditando sobre la palabra de una iglesia que no estaba nada bien. Y dentro de mí yo dije, entonces, ni aquí ni allá. Siempre veo la palabra y me causa dolor en el corazón. Y yo digo, y nada más me queda decir, bueno, así es la vida cristiana.
Pues tengo que hablar lo que papá permite que hablemos. Estando regresando y ya porque la palabra no es hasta ayer, sino que ha venido los días meditando sobre la palabra. Y luego veía ese pueblo, que cuando ese pueblo estaba en el desierto, ya va por el camino rumbo hacia la tierra prometida, y Dios estaba con ellos. Y de repente enfrente de ellos había un gran obstáculo, era el mar. Y la palabra me enseña y dice, ya no podían caminar, se detuvieron. Dentro de ellos había pueblos que se levantaron en contra de Moisés, empezaron a murmurar contra Dios, querían apedrear a Moisés, a pesar de que estaban viendo que Dios estaba ahí con ellos. Y de repente vieron que detrás de ellos venía el enemigo. Se atemorizaron. Y en la palabra, en el libro de Éxodo, no lo busquen porque no vamos a entrar ahí, hay otro versículo aquí. Y cuando el enemigo estaba cerca de ellos, ¿sabe qué hizo Dios? Maravilloso es Dios. Cuando el enemigo ya estaba, porque el enemigo iba con la intención de acabarlos, de terminar, destruirlos y darles muerte, el Señor se puso detrás de sus espaldas con una columna de fuego. Y la Biblia dice que esa columna de fuego que se puso detrás de ellos, lo detuvo al enemigo. Y mientras que Moisés estaba hablando con Dios, y delante de ellos abrió el mar rojo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Denle palma al Rey de la Gloria. Delante de ellos, hermanos, esto es real, esto no es un cuento, eso es real. La palabra de Dios está viva. Empezaron a ver enfrente, en medio del mar se abría un camino, y el camino no era lodo. Ellos no empezaron a caminar en medio del mar enlodados o se caían por el lodo. No, el Señor les dio un camino totalmente seco, mi amado hermano. Cuando dan gloria a Dios, maravilloso ha sido Dios con ellos. Y el enemigo también era atrevido. Por eso quiero que sepas, usted y yo tenemos un enemigo atrevido. Un enemigo atrevido. Cuando pasaron el pueblo, ¿qué cree? El enemigo pasó también, empezó a caminar en ese camino que Dios abrió en el Mar Rojo. Sí, empezó a perseguirlos. Cuando ellos se dieron cuenta que el enemigo venía detrás de ellos y estaba para alcanzarlos, pero cuando ellos ya estaban a salvos, empezaron a ver que las aguas regresaron en su lugar, y el enemigo que estaba en medio del mar se terminaron, se acabaron. Así es como Dios había salvado a su pueblo. Dele palma al Rey. Pero ese pueblo no estaba agradecido. Ese pueblo no estaba agradecido, a pesar de lo que había visto. Le pagó mal a su Señor. Lo abandonaron. Trataron a Dios como que si fuera un cualquier ser humano. Así lo trataron a Dios, como que si fuera un ser humano que no tiene importancia, que no tiene valor. Así lo trataron, como que si Dios fuera cualquier cosa, como que si lo que Él hizo por ellos, como que si alguien más lo puede hacer, como que lo puede hacer una persona cualquiera. Pero quiero decirle, lo que Dios hizo por Israel no lo hace cualquiera. Eso solamente lo hace un Dios todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre?
no lo hace un Dios cualquiera. Pero ellos se apartaron. Es el más dolorosa. Ese es lo más duro. Se apartaron, abandonaron, olvidaron a su Dios. No se canse. Hable un poco el que está a la par suya. No se canse, dígale, mantente así. Dios nos está hablando. Yo no sé. No sé si nosotros queremos o si nosotros vamos a despertarnos por medio de eso, o vamos a ser como ese pueblo. Cuando Dios estaba viendo que se estaban desviando, cuando Dios estaba viendo que el pueblo se apartó, lo abandonaron, se olvidaron de Él, empezaron a formar a sus propios dioses, se fueron detrás de las vanidades. A Dios le dolió el corazón. Y cuando Dios enviaba a sus profetas para hablarles, ellos rechazaban, ya no querían escuchar. Mataron a los profetas, se burlaron de los profetas que eran enviados por Dios. Y sabe que es lo más triste, porque no solamente fue un profeta que le habló a ese pueblo, varios. Cuando ellos no querían reconocer, Dios les decía: reconocen que me han abandonado. Pero ellos no lo querían. Ellos se justificaban. Ellos insistían que estaban bien. Ellos insistían que estaban haciendo lo correcto. Pero Dios los decía: no, ustedes están mal. Dios les decía: ustedes no están bien. Pero ellos decían: nosotros estamos bien. Y sabe que lo más duro, yo veo la palabra. Oiga, ahora sí abre su Biblia. ¿Hasta dónde llegó este pueblo? Isaías capítulo 1. El pueblo ya no quería escuchar a su Dios. Ya no lo querían reconocer que era el Dios de ellos, que los había salvado. ¿Ya lo tienen, hermanos? Isaías capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Vamos a leer estos 3 versículos. Oh, gloria a Jesús. Oye, pues lo que dice. Espero que todos ya lo tienen. Oí, cielos, y escucha tu tierra. ¿Qué dice su Biblia? Dígalo usted. Aleluya. Voy a repetir estas palabras. Y dice: oí, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Aquí vemos un grave pecado. Dice: crié hijos y los engrandecí. Y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se rebelaron contra mí. Y lo más duro, ¿sabe qué es lo que dice? El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y qué dice?
y se volvieron atrás. Siéntese un momentito. Te invito a estar en el Espíritu y que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos entender y comprender su palabra. Y nosotros no debemos de ser este pueblo que se convirtió en un pueblo terco, necio, que no quería aceptar su error. El mismo Dios les estaba hablando, pero ellos se justificaban. Ellos decían: ¿de qué estoy mal yo? Y podamos ver más abajito, vamos a seguir leyendo la palabra. Dios los estaba llamando a un verdadero arrepentimiento, porque ellos se habían alejado. Ellos ya no eran el mismo, cambiaron. Pero aquí veo la palabra cuando dice: crié hijos, en otras palabras. Yo los salvé, yo los protegí, yo les consolé y les di mi bendición. Se hicieron fuertes. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice la palabra. Y ellos se rebelaron contra mí. Ahora aquí hay un problema serio, porque en primer lugar en este versículo, en el versículo 2, cuando dice: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. En otras palabras, ese pasaje dice: tengo un problema con mi pueblo. ¿Y cuál es ese problema? Yo los salvé, yo los engrandecí, yo les di mi bendición. Ellos se rebelaron, ya no me hacen caso, ya me toman como que si yo fuera un cualquiera, como que si yo soy algo insignificante en sus vidas. Ya no me valorizan, ya no me dan importancia en sus corazones. Y por eso le digo: ¿hasta dónde llegó ese pueblo? Porque dice la palabra del Señor: el buey, dice, y el burro conoce a su dueño y sabe quién les da de comer. Pero el Señor le decía al pueblo a través de Isaías, les decía: pero Israel no me conoce, no me quiere escuchar, no quiere reconocer mi voz, a pesar de que yo caminé con ellos. Yo estuve con ellos a través de una nube, a través de una columna de fuego. Yo les di de comer, yo les di de beber, yo los protegí. Pero ahora ya no me quieren reconocer. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Ahora Dios dice: ya no me quieren reconocer. Ahora imagínese, ¿qué piensa usted si alguien le dice: un toro entiende más que usted? ¿Se ofendería o no se ofendería? ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Qué es un buey? Para nosotros, para hacernos fácil entender, un toro. Imagínense, cuando la palabra del Señor dice un asna, se refiere a un burro. ¿Cuántos conoce aquí un burrito? ¿Alguna vez lo han conocido o nunca? Imagínense ahora, ¿hasta dónde ahora Dios, como dice las primeras palabras del versículo que hemos leído: tengo un problema con Israel? Ya no se recuerdan de mí. Yo hice cosas magníficas con ellos, pero ellos se olvidaron de mí. Y no quieren reconocer. Escuche. Y esa palabra no solamente fue para Israel, es para nosotros ahora. Lo aceptamos o no lo aceptamos, es para nosotros ahora. El Señor, con tanta misericordia y con tanto amor, habla a su pueblo y le dice: entiende
entiende más un torito que usted, dice. El toro por lo menos conoce a su dueño. Si usted no es dueño y entra y se mete con un toro, ¿qué cree que le hace? Lo va a sacar volando y pasando, y quizás en la casa de otro vecino va a ir a caer, porque lo va a levantar con los cachos que tiene, ¿verdad, mi hermano? ¿Lo hace o no lo hace? En cambio su dueño, ¿qué hace el toro cuando sabe que su dueño se está acercando? No le hace daño. ¿Por qué no hace daño? Porque sabe que es su dueño y es el dueño que le da de comer. O sea que, mi amado hermano, y nosotros, ¿sabe qué? El toro no fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad que no? ¿Me están escuchando? El toro no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. ¿Qué significa eso? O sea que nosotros somos inteligentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros somos más inteligentes que un toro y un burro. Pero ¿qué problema hay aquí? ¿Y ahora por qué es? Porque el Señor nos da a entender a través de su palabra, nosotros no estamos bien. Al igual que pasó con Israel, Dios fue tan bueno con ellos, pero se olvidaron. Los primeros días Israel no quería separarse de su Dios. Los primeros días Israel estaba agradecido con Dios, pero conforme pasó los tiempos fueron fuertes. ¿Qué hicieron? Ya no necesitamos de Dios. Mira, ya tenemos todo lo que queremos. Mira, somos ya fuertes. Mira esto y lo otro. Ya tenemos ahora. Dios ya no es nada para nosotros. Ya no. Y Dios les hablaba constantemente. Les decía: a Israel, ¿por qué te apartaste? Israel, ¿por qué te fuiste? Israel, ¿por qué te olvidaste por completo? Israel, ¿por qué matas a mis profetas? Israel, ¿por qué te burlas de mis profetas? Israel, ¿por qué me diste la espalda? Israel decía: nosotros abandonamos a Dios. Nosotros nos alejamos o nos hemos alejado. No. Israel decía: no. ¿Qué decía Israel? Sacan a ese profeta aquí. ¿Por qué cree usted que el profeta Jeremías lo metieron en una cisterna? ¿Por qué cree usted que el profeta Jeremías estuvo bajo tierra en una cisterna? Por predicar. ¿Están escuchando, hermanos? Por llevar el mensaje de Dios, y el pueblo no lo quería. Lo encerraron ahí. ¿Por qué cree usted que Isaías lo partieron en dos con una sierra? Porque el pueblo no quería aceptar su error. Imagínense, vino el profeta Isaías y les dijo al pueblo: pueblo de Israel, ¿por qué te rebelaste contra tu Dios? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué ya no te acuerdas de aquel Dios que te salvó? Y viene Isaías, le dijo al pueblo: ahora entiende más un buey que ustedes. El buey y el burro conoce a su dueño y él sabe quién le da de comer, pero más tú ya no quieres reconocer quién te salvó. Se enfurecían. Ahora le decían a Isaías: ¿y quién se cree ese hombre? Ahora, ¿quién se cree ese hombre? Ese hombre se cree tan listo que nos compara o nos dice que es más inteligente un buey o un asna. Agárrenlo, matémoslo.
y sin compasión, sin misericordia, se acercaron hacia Isaías. Mi amado hermano, yo no sé, lo amarraron o no sé cómo lo tuvieron ahí, pero lo cierto es, como que si fuera Isaías un pedazo de palo, empezaron a cortarlo por en medio. Mientras que Isaías era un profeta del Dios de los cielos, amado hermano, que hablaba de parte de Dios, pero había un pueblo que no reconocía su error, su pecado. Lo mataron. ¿Están entendiendo? Dios les decía en el versículo 3, ahí está la palabra, Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Yo veo estas palabras tan dolorosas. O alguien aquí dice: pero a mí no me hace nada de esa palabra. Yo estoy bien, vengo al culto, no vengo al culto, a mí me da igual, poco me importa lo que predique el hermano. Al fin y al cabo, él no me conoce, él no sabe lo que yo hago. Si es cierto, yo no sé qué es lo que hago, y mucho mejor que yo no sé qué es lo que hace. Porque si yo supiera qué es lo que hace, estaríamos en grave problema. Me vas a decir: es que él sabe lo que hago. Por eso cuando está predicando así, gloria a Dios que no sé nada, no soy Dios. El único Dios que nos conoce tal como somos es aquel que está ahí arriba, y Él nos habla. Pero siempre y cuando, como ya somos como Israel, ¿sabe qué hacen los cristianos cuando viene una palabra? Este sabe quién le contó. Él, sin ninguna duda, ya sabe lo que está pasando en mi vida. Por eso cuando habla así, eso saber quién le contó. Es de plano que ya se fueron con el chisme. ¿Cuántas veces he predicado aquí que yo no predico por chisme? Yo tomo la palabra cuando veo que la palabra viene de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Sonríe. Estamos en el mismo problema como Israel. ¿Cómo llegamos a Dios? Llorando. ¿Cómo aceptaste tú a Cristo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo lo aceptaste? ¿Estabas enamorado de Él o no estabas enamorado de Él? ¿Sentiste su presencia cuando lo aceptaste? Cuando le dijiste: papá, reconozco que tú eres mi Salvador y vengo a ti, yo te acepto. Yo nunca se me olvida eso. Yo tocaba una guitarrita en una iglesia, eran las iglesias, las asambleas de Dios. Tocaba mi guitarrita, y el pastor, o sea, era mi pastor en aquel entonces, me decía: tú tienes gozo para hacer las cosas, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué es lo que debes hacer? Me decía: tienes que aceptar a Cristo. ¿Para qué vas a continuar? Yo era un niño, porque apenas tenía quizás 13 años. Y me decía, y nunca se me ha olvidado, y me acuerdo de ese pastor siempre, y hasta aparece su rostro en mis ojos. Hace como un año atrás lo encontré a través del Facebook, y me acuerdo de ese momento y me decía: ¿para qué vas a seguir ejecutando? Porque yo sentí el sabor, no sé si estaba en la nota o no estaba en la nota, y yo le daba mi guitarra y ya estuvo, mi amado, y la gente cantaba. Y él me decía: tienes que aceptar a Cristo, tienes que bautizarte. Yo le dije, estábamos ahí solitos con él, porque me hice amigo de él, porque él venía desde la capital y estaba en una aldea, no conocía a nadie. Me convertí su amigo, y me decía: lo tienes que hacer, porque si no lo vas a hacer, yo ya no te voy a usar. Yo dije: está bien. Y como no tenía ni siquiera una cama, solo un colchón tenía, y ahí se dormía el pastor. En una casa abandonada lo pusieron, y allí en ese lugar, arrodíllate y repite las palabras conmigo, me decía. Yo repetía las palabras: ya acepté a Cristo. Se sentía un gozo.
Y cuando me bauticé, yo estaba alegre, estaba feliz. Yo no sé cómo lo que se sentía, y de repente ahí, y como decía, bueno, los que se bautizaron ahorita tal día queremos tener ese culto de oración, especialmente con ellos, los que se bautizaron. Véngase tal día, vamos a orar. Estuvimos orando. En la oración empezó a derramarse una presencia sobrenatural. No había música, no había instrumentos, no había una solista invitada que va a cantar coros o que va a ministrar, nada. De repente empezamos a soltar, saber, ni había tenido esa experiencia yo, nada de eso. Yo empecé a sentir, empecé a hablar de otras cosas. Y qué cosa, mi amado hermano, no, eso no se puede hacer. Si uno lo quiere hacer solo así, por querer hacer, no se puede. Cuando yo sentí, estaba hablando de otras lenguas, y cuando empecé a sentir o escuchar, los compañeros que estaban cerca también pasamos más de 2 horas ahí. Y nuestro tiempo era media hora nada más, la cita que tuvimos ahí para orar un momento. Era especial. Por eso le digo, cuando se acuerdan, mi amado hermano, cuando aceptaron, cuando les llegó el Señor en el corazón, eran momentos de alegría. El hombre, la mujer no quería quedarse en su casa, no quería perder ni siquiera un culto. La palabra que venía lo aceptaban, lo recibían. No se oponen a la palabra, pero conforme va pasando el tiempo, cuando ya no sé, mi amado hermano, como Israel, ya estaban fuertes en la bendición, ya estaban a salvo, ya habían visto milagro. Ay, si hablamos de esta manera, en el tiempo actual, cuando llegaste a Cristo, sin ministerio, sin talento, no sabías cantar, no sabías leer la palabra, no oraba por los enfermos. Pero cuando la iglesia empezó a crecer en el lado espiritual, ahora ya canta, ahora ya predica, ahora ora por los enfermos, ahora Dios lo usa. ¿Qué cree que pasó? Con muchos son algunos los que permanecen en su integridad, son algunos los que realmente están en una vida humilde ante la presencia de Dios. Pero la mayoría, viene una palabra que nos confronta y nos dice que tenemos que buscar a Dios, porque estamos en los tiempos finales. ¿Sabe qué dice? No me ha dicho nada Dios a mí. Si realmente fuera cierto, me hubiera hablado Dios. Y cuidadito si alguien viene a predicarnos la palabra, peor si apenas comienza y dice, bueno, ¿y qué cree que esto que va a predicar? Así que va a hablar de la venida de Cristo, va a hablar del pecado, va a hablar que nosotros como predicadores tenemos que buscar a Dios, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. No, eso apenas está comenzando. ¿Y qué tiene si apenas está comenzando, amado hermano, cuando el pueblo ya está torcido? Aunque uno apenas comienza, pero Dios lo puede usar para hablarle. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero la iglesia hoy, ¿sabe qué hace? Si realmente yo estoy mal, Dios te tiene que hablar en mi propia vida, que tiene que hablar a mí, dice la gente. Ese es el problema que había aquí. Por eso los profetas fueron asesinados. Y Dios les decía, pueblo de Israel, hay que reconocer que están mal. Ahora bien, aunque es difícil de aceptar, aunque no lo queremos aceptar, miren para acá toditos, miren para acá. Aunque no lo queremos aceptar, pero estamos mal delante de Dios. ¿Por qué? Ya no sentimos su presencia. Cristianos que ya no tienen temor de Dios ahora. Cristianos que ya no buscan a Dios los mismos como antes. Y no nos vamos a atrever en decir, no, yo estoy bien. El Señor te dice, ¿cómo piensas que estás bien? Te conformas solo porque te levantaste unos 20 minutitos en tu casa a medianoche, oraste y dijiste, basta con eso.
Dios nos dice: no basta con eso. ¿Cuántos de nosotros o cuántos del pueblo que están aquí vamos a reconocer que estamos mal en eso? No es que yo iba de camino, estaba orando a Dios, le decía al Señor: Señor, gracias Padre, cuídame, guárdame, Señor. Amén, aleluya. ¿Qué más? Con eso basta. ¿Para qué tiene que ir al culto? Yo venía de camino orando. Eso hasta un borracho lo puede hacer. Hasta el borracho, dice, en el nombre de Dios, dice, echa una su copita. Eso cualquiera lo hace. ¿Están escuchando? Ya se enojaron. Mira la carita que está la persona. ¿Y por qué me estás diciendo, hermano, que estamos mal? Quiero decirle: yo aquí no tengo nada que ver. Les dije al principio, nada más vengo a entregarte el mensaje. Y no quiero ser culpable de eso. ¿Cómo vas a atrever a decir que no estamos mal? Mira cómo están las sillas ahí de esa parte. Están como que si todavía saca el uno, pero de aquí. Y sabe, si vienen los que van a ocupar estas sillas, usted va a dejar vacía la suya. A darle un codazo al que está a su lado, dígale: es verdad. ¿Y cómo te atreves a decir que no estamos mal? ¿Y sabe qué es lo peor? Yo no sé qué es lo que siento aquí, pero hay una palabra en medio de eso, lo que me ha causado no sé qué. No lo puedo explicar, pero lo cierto es, el diablo se nos puso de enfrente. Y alguien habló a mi corazón y decía: el enemigo se puso de enfrente. Y cuando alguien se pone de enfrente, yo invito a hermano Vidal: venga, hermano Vidal, venga por acá. Póngase de pie usted, pueblo del Señor. Póngase de pie. Venga, hermano Vidal, no tenga miedo. Sube aquí. Para que entiendas por qué el Señor nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Póngase hasta donde está la bocina, hermano Vidal, y va a ver por acá de ese lado. Quizás para algunos es locura, es tontería, pero no. Un ejemplo: el diablo se nos puso así ahorita, y nosotros estamos aquí, aunque no lo quiera aceptar, pero así es. Y estamos así con el diablo ahorita, pero no es, hermano Vidal, eso es solo un ejemplo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Encamine sus pasos poco a poco, hermano. Poquito a poquito, no de a 100 por hora, poco a poco. Y así nos vamos con el diablo. Y así nos vamos. Y poco a poco nos vamos. Y hasta llega el momento, vamos a estar así con el diablo. Gracias, hermano. Pueden regresar. Va a llegar. Y eso no salió de mí. Cuando yo recibí eso, yo no sé qué es lo que quería hacer. Por dentro yo estaba gritando. Yo estaba gritando por dentro. Y hasta hoy yo siento algo cuando te veo a ti. Porque muchos de nosotros pensamos que estamos bien. No estamos mal. Y ahora viene el Señor y nos dice, al igual que pasó con Israel, ellos iban de camino y se toparon con un enemigo que se puso de enfrente de ellos. Y el Señor les decía: no tienen que enfrentar.
¿qué va a hacer usted? Pero lo tenemos que enfrentar al diablo. Jamás durante estos tiempos que he estado metido en la obra de Dios, pero jamás he recibido eso que viene y me dice: el diablo se te puso de enfrente. Eso pareciera una locura. Y ahí podrá pasar dos cosas: derrotamos o seremos derrotados. Y el Señor nos dice: eso dependerá de nosotros. Si vamos a admitir nuestro error hoy, porque el Señor está haciendo con nosotros como hizo con Israel. Israel, por más que esa palabra es dura, duele, pero entiende más un buey y un burro que tú. Porque te he enviado mis profetas para que admites tu error, para que aceptes que me has abandonado, me has traicionado, para que aceptes que te alejaste de mí y ahora ya no significo nada para ti, le dijo Dios, pero tú no lo quieres aceptar. Pero viene Dios y le dice: te doy una oportunidad. Te doy una oportunidad, Israel, aunque has matado a mis profetas. Así como pasa aquí en el pueblo actual, en este mundo. No hay nadie aquí que se haya burlado de alguien. Solo porque conocemos la persona y nos da la palabra de Dios. ¿Qué pasa? La gente dice: ¿quién le va a creer a ese loco? ¿De dónde saca palabra esa loca? ¿Y sabe qué dicen los tercos? Si no pasa nada, no pasa nada. Sin saber, sin darse cuenta que la iglesia en el tiempo actual está en serios problemas. Y como el pueblo no quería reconocer, es un pueblo cargado de maldad. Siéntese un poquito, pero en unos minutitos te vas a poner nuevamente de pie. Aleluya. ¿Están contentos, hermanos? Yo no sé qué es lo que siento. Pero me tiembla el cuerpo. Y le voy a dar otro trabajo a los hermanos diáconos. Tráeme las sillas que están allá. Hay dos diáconos, hermano Vidal, hermano Josué. O si puede solo uno, venga. Tráeme las sillas que están allá. Las anaranjadas, no sé qué colores. Solo esos, hermanos, solo esos, traigan toditos los que están ahí. Parecieron. Y quizá más alguien piensa: ¿qué pasó, hermano? Venga y haga la prueba y ponga su mano. Aquí estoy normal. No estoy loco. Aquí póngalo, hermano, aquí enfrente. Por eso yo dije al principio: yo estoy seguro a lo que hago. Quizá más alguien alguien dirá: pues el hermano está exagerando. ¿Qué noches enteras pensando la palabra? Lo crean o no lo crean. Y además casi no digo lo que pasa, lo que me pasa cuando estoy dentro de las palabras y todo eso. Casi no platico. Rara vez que digo unas palabritas como hoy. Pero yo siento que ya no hay dónde entregar. ¿Sabe?
Yo como quisiera agarrar a ese pueblo que está aquí ahorita y les doy un abrazo a toditos si pudiera. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo, pero el Rey de Reyes sí puede, mi amado hermano. Eso es lo maravilloso. El hombre, la mujer no puede, pero el poderoso sí puede. Y nos dice: pueblo mío, vengan en mis brazos. Vengan, nos dice el Señor. Vengan, nos dice papá. Yo aquí estoy, yo los quiero proteger. Pero ¿por qué ustedes se han ido? Porque ya no me sienten. Dios les decía: pueblo, oiga pues, eso es duro, estas palabras. Ya Dios ya dio la palabra por medio de Isaías y les dijo que el buey y el asno conoce a su dueño y sabe que les da de comer. Y el versículo 4 les dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y les hace una pregunta y les dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Y me acuerdo, es que con el pueblo de Israel varios profetas hablaron de parte de Dios. Notamos en el libro de Amós, Dios le hablaba al pueblo de Israel también y le decía: pueblo, a pesar de que yo envié plagas sobre su siembra y ya no tuvieron nada de qué comer, pero ni aún así volvieron. Imagínense hasta dónde llegó el pueblo. Dios dice que permitió que llegó plaga en sus siembras, donde la cual hubo una sequía tan terrible. El pueblo ya no encontraba de qué comer. Y Dios hacía todo eso para que ellos volvieran, para que ellos no sufrirían las consecuencias de la maldad, o para que el juicio de Dios no cayera sobre el pueblo. Pero el Dios les decía, y ahorita ya a través de otro profeta, por medio del profeta Amós, y les decía: pero ni aún así no volvieron. Y Dios lo hacía con esa intención, para que ellos volvieran. Pero nada. Y así pasa en el tiempo actual. Gente que les cae enfermedades. Gente de repente se topa con algo y Dios permite solo para que se despertara y para que se diera cuenta de que se ha alejado de Dios, que ha cambiado con su Dios, ya es indiferente con su Dios. Y Dios permite cualquier cosa. Quizá para nosotros es malo, pero es dolor. Pero Dios dice: pero yo te estoy hablando para que vuelvas. Pero es igual como Israel. No entiende. Dios nos quiere ver siempre en su casa. Dios no te quiere ver solo una vez a la semana. Dios no te quiere ver solo 2 veces. Dios te quiere ver siempre. ¿Por qué? Porque Él te trae aquí para bendecirte. Sí. Él te trae aquí para que reconozca que Él es tu felicidad.
¿No sabe qué? Aún hay otra cosa más dolorosa. Y como Israel no entendía, y Dios les decía a los líderes o a los príncipes de Israel, les decía: ustedes son iguales que Sodoma, y son iguales que los habitantes de Gomorra, rebeldes. Solo piensan en hacer el mal, solo piensan en el bienestar material, solo se preocupan por lo pasajero y por lo eterno no se preocupan. Así les dijo Dios. Si ustedes lo quieren leer, léanlo en el versículo 9, en el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y en el versículo 9 dice la palabra: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Dejémoslo ahí. Eso ahí les estaba diciendo. La gente importante que lideraba a Israel, Dios les decía: ustedes son tan malos como Sodoma. Y el pueblo es al igual que Gomorra. Solo piensa en maldad. Y ahora por eso aquí viene algo. ¿Qué haría? ¿Qué se sentiría? ¿Qué se sentiría usted? Un ejemplo, y quiero que me entiendan. Por eso he dicho: todos debemos de estar en el Espíritu para entender a Dios. ¿Me escuchan? ¿Qué nos sentiríamos a nosotros? Ustedes dice: voy a llevar un manojito de mis flores a la casa de Dios. Y si de repente vienes en el camino o entras por la iglesia, alguien viene a hablarte y te dice: estoy harto de tus flores, estoy cansado de que me ofreces flores. ¿Qué haríamos? ¿Te ofenderías? Y eso pasó con Israel. Porque en el tiempo actual mataban cordero y ofrecían a Dios. Y vino Dios y les dijo: oiga, en el versículo 11, oiga, para lo que dice la palabra: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Se da cuenta? Si usted va a tener dudas sobre eso, vaya a seguir estudiando la palabra. Como Israel no entendía, es al igual que nosotros. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Es igual que nosotros hoy en día nos acercamos con Dios y decirle a Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza. ¿Qué más dice? Ahora viene Dios y nos dice: ya estoy harto de escuchar bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando hay culto en mi casa, ¿dónde estabas? Amén. Eso es lo que vemos acá. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Viene el Señor y nos dice:
¿Para qué me sirve, dice Jehová, que me cantas? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Nunca te veo en mi casa. ¿A cuántos sinceramente estamos aquí? ¿Cuántos de verdad estamos aquí? Hay algunos que tienen razón que el por qué cuando no han podido presentarse en la casa de Dios. Hay razones. Por ejemplo, hoy nada más una llamada recibí de un hermano que decía: hermano, mi familia no puede llegar, es que estamos mal, estamos enfermos, no podemos llegar, hermano. ¿Se comprende? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Qué dice? Sí. Yo no sé qué clase de enfermedad, pero lo cierto es que hay enfermedades y siempre es vida que siempre están en la casa de Dios. Yo no sé si usted se da cuenta o no. Una. Pero muchas veces, ¿sabe qué, mi amado hermano? Hora de culto nosotros acá, y las hermanas, bien, gracias, a las 5:30 ya están haciendo pollito dorado a las 5:30 o a las 5:30. ¿Qué más quiere mi clienta? ¿Quieres 1 libra? 2 libras? ¿Qué más quiere? Si quiere te doy fiado. Y es hora de estar en el culto. Y ahí todavía nos atrevemos a decir: no estamos mal, estamos bien. Pero Dios viene y nos dice: estamos mal. Porque ¿a qué le hemos dado más prioridad en nuestra vida? Ay, es que viene mi esposo y tiene que tomar su atolito. Déjele bien preparada su atolito, déjalo todo bien servido y dígale: papito, yo voy a salir a las 5:20, voy a ir al culto, pero te dejo tu refacción bien preparadito. Y cuando vienes de regreso del trabajo, ya está caliente el agua, bañate, refacciona, que cuando yo vengo voy a preparar la comida. Ya cambiaron su rostro, ¿verdad? Eso de balde, eso jamás, eso nunca. Admite tu error. Dios nos habla. Amén. Dios no te está diciendo que deja al hombre como caiga ahí, si se quiere bañar, que caliente su agua. Déjalo todo preparadito. Mas no vengan a servir a Dios. Nosotros nada. Dios mira que no puedo. Mira las necesidades que hay aquí. ¿Ven? Necesidades. Ropas hay que lavar. Mira, ¿quién tiene la culpa que tiene ropas? ¿Quién tiene la culpa? No, es que en la mañana fue a hablar mal del pastor con tal vecina y se me fue la hora. Y ahorita no puedo ir al culto, mejor voy a quedar lavando. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos mal. Y luego venimos a la casa de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. El Señor dice: estoy cansado. Pronto viene mi Jesús. Pronto viene mi Jesús. Aleluya. Pronto viene mi Jesús. El Señor te dice: rebelde. Más entiende un buey y un asno que usted, te dice el Señor. Que tú me cantas que pronto voy a levantar mi iglesia. ¿Dónde estabas cuando hay culto? ¿Dónde estabas cuando hay ayuno? ¿Dónde estabas cuando hay vigilia? ¿Dónde estabas los días sábado? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe qué? Me he topado con gente y además invité a alguien. Una ocasión y yo le dije: hermano, yo los quiero tener en la iglesia. ¿Sabe qué me dijo? Fíjese, hermano, que qué alegre, como quisiéramos llegar a alabar al Señor. Es un privilegio. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos una orden en la iglesia, que los días de culto nosotros no salimos, dice, porque es Santa Cena. Nos respetamos, en primer lugar respetamos a nuestros líderes y
respetamos a Dios porque es algo que tenemos que hacer, un mandato de Dios. Hasta casi yo, como cuando hice yo eso, era cuando también se celebraba Santa Cena aquí. Yo que hasta casi me atrevo a decir, pero si también vamos a celebrar Santa Cena, véngase, hombre. Pero yo decía, no, incluso era para hacer la obra de Dios, pero sin embargo dice, no, tenemos que respetar a Dios. Y sabe que dije, yo mejor no hubiera llamado. Y nosotros, nada más, hora de culto, y el hermano saber dónde anda volando, así van en la calle. Y si los miras así están en la calle, y aquí en la iglesia, pero qué felicidad, el evangelio, el poder de Dios. Y están cantando solo con las sillas, y los otros gastando caite allá afuera, como que si no hubiera una necesidad de estar aquí. Más alguien está murmurando en su corazón. Más alguien dirá, pues él no entiende, él no sabe.